¿Qué tal? Esta vez vamos a hablar de las teorías neoanalíticas de la personalidad y su relación con la psicología social y otras disciplinas sociales y humanísticas. Sin duda que Freud es el origen de todas estas corrientes. Cuando Freud desarrolla su teoría pulsional, la libido, el desarrollo psicosocial, las fases, el complejo de Edipo, la estructuración de un aparato psíquico, consciente, preconsciente, inconsciente, etc. Y el ello, la teoría del yo y el ello, su texto memorable, todo eso generó una revuelta en sus discípulos, casi como previendo lo que Freud dice en Tótem y Tabú, ¿no es cierto? Esto del reaccionar contra el protopadre, ¿no? De este crimen simbólico, ¿no? Incluso, como me lo recordaba un colega, incluso Moreno, Peirce también, hicieron sus respectivos. Para mí es un proceso de filiación y un duelo, es decir, una ruptura necesaria al discípulo que, para hacerse un ego diferenciado, una subjetividad, reformula al maestro, es decir, replantea, lo critica. Y la lógica de la reacción neoanalítica, o sea, las teorías psicosociales de la personalidad, se los conoce así también. Esto le va a encantar a Daniel González, las teorías psicosociales. Uno de ellos es sin duda Hume, el inconsciente colectivo, que sería no el inconsciente social, tal como habla Freud o incluso Freud, como inconsciente de los pueblos. Cuidado acá porque se puede dar a malentendidos, sino que el inconsciente colectivo se funda en arquetipos comunes a toda la especie humana, ¿no es cierto? Son funciones y potenciales que se desarrolla, por ejemplo, el lenguaje en todas las sociedades, ciertos mitos, ciertas creencias que Hume cree que su predisposición está en los arquetipos, en el inconsciente colectivo, ¿no? Son potenciales, se corresponden a la especie humana, ¿no es cierto? Y Hume elaboró su concepto del inconsciente personal y demás, su concepto del inconsciente, los arquetipos. Entonces, el psicoanálisis analítico, la analítica, sin duda que no es que uno ya descalifica todas las teorías y ya está superado. No, sin duda que incluso si lo vemos desde Kuhn, el epistemólogo, es un paradigma. Es decir, los paradigmas son puntos de vista diferentes, inconmensurables con otros. Es decir, me decía un colega de la UBA que, ¿qué quiero decir con paradigma? O sea, es llamativo, ¿viste? Estás en la UBA, no estás sin duda tampoco que estás en la Sorbona, pero me extraña. Un paradigma es un punto de vista, una teoría, una hipótesis compuesto por un núcleo central, además de un cinturón protector de hipótesis ad hoc, etcétera, que se desarrolla hasta que hay anomalías, es decir, hasta que hay crisis, aparece una contrateoría, otro paradigma que entonces hay una crisis revolucionaria, es decir, aparece una nueva propuesta, pero sin duda que en el fondo todos los paradigmas tienen algo de verdad, es decir, en ese sentido Hume, y fue uno de los proscritos, es decir, él mismo se alejó en 1911, después de ser el presidente de la IPA, la International Psychoanalytic Association. Otro disidente, otro hijo en revuelta con el maestro, con el padre simbólico Freud, es Adler, con su teoría de la superioridad y la voluntad de poder, que lo toma de Nietzsche y otros, el sí mismo creador, el deseo de poder. Él dice que reaccionamos contra las inferioridades constitucionales, físicas, psicológicas, y buscamos el poder, o sea,
como un contrafondo buscamos compensar esas inferioridades adquiridas. Entonces, por ejemplo, uno que es petizo, bueno, intenta compensar su carencia física, es decir, o tener alguna discapacidad genera un deseo de superioridad, la voluntad de poder y bueno. Y sin duda que Adler tiene cierta validez, o sea, es una teoría que hoy día incluso hay ciertas subjetividades que merced al sentimiento de inferioridad y la hipercompensación de eso se ponen un poco revoltosos, ¿no? Bien, entonces estas teorías neoanalíticas entonces son ya de vertiente social, ya en Adler empieza esta vertiente social. Luego viene Karen Horney, que también habla de la personalidad neurótica de nuestro tiempo, el papel de la cultura, la personalidad como que no es invariante, como decía Freud, sino que cambian algunas cuestiones como el Edipo. Y tenés Herroen, que el etnopsicoanálisis de Herroen, que estudia el psiquismo en distintas culturas. Y Malinowski descubre, por ejemplo, que el Edipo es diferente en los trobriandeses, que la función paterna lo cumple el tío materno, por ejemplo, ¿no? Así que son los culturalistas, ¿no? Esa época de la personalidad básica también que hablaban. Y esto hay mucho de verdad acá, porque la psicología social vos tenés el carácter social y lo tenés que estudiar. Pichón le da unos trazos en psicología de la vida cotidiana, y sin duda que Fromm habla de carácter social, y Fromm es otro de los neoanalistas que a través de lo social como preeminente, es decir, que no es todo pulsional, sino que es la sociedad la que incluso está omnipresente en la familia y que moldea los impulsos, y no al revés, o sea que no derivamos de los impulsos, sino que derivamos de un orden social y cultural, y esto con el tiempo se fue puliendo, de modo que las teorías neoanalíticas, como el de Fromm, Fromm aportó un montón de cosas, el arte de amar, el miedo a la libertad, el psicoanálisis de la sociedad contemporánea, lo inconsciente social, es decir, un montón de teorías que, a tal punto de que lo inconsciente social lo utilizo para el socioanálisis, ¿no? Y un psicoanálisis y una psicología social socioanalítica que funda su estudio en este campo simbólico que es el inconsciente social. O sea que no podemos dar por dejar en la historia y dejar en el pasado propuestas como las que estoy nombrando. Digamos, las teorías psicosociales de la personalidad son muy importantes. En algunos casos, Adler, por ejemplo, dice que el mimo excesivo genera neurosis, o sea, chico mimado se vuelve tiránico, es decir, no tiene límites, es su majestad del bebé, pero al máximo, ¿no? Entonces, en esta dialéctica generacional que se dio entre el padre simbólico Freud y los hijos, sus discípulos, como en una suerte de rebeldía adolescente, elaboraron sus propias teorías y este clivaje, esta división entre generaciones, que Freud mismo lo dice en Introducción al Narcisismo, es lo que motoriza también la historia de la ciencia, ¿no es cierto? Es aquello de se conoce contra lo conocido, ¿no? Entonces, no sé si ustedes se dan cuenta, pero muchos discípulos, los discípulos de el Chomsky, han opinado otra cosa que el maestro. Decía, lo mismo le pasó a Bertrand Russell y a los de neo-wittgensteinianos. Es decir, siempre el discípulo o el hijo simbólico intenta demostrar que el maestro se equivocó aquí o allá, ¿no es cierto? Pero bueno, es el proceso de filiación científica también, o sea, siempre se aprende de algunos modelos. De modo que hemos hablado hoy de las teorías neoanalíticas o psicosociales de la personalidad, que poseen un montón de hipótesis que sin duda son muy válidas y son los fundamentos de lo que después fueron la escuela de Frankfurt, Adorno,
y todo un montón de pensadores, Freud mismo, sin duda, y que luego posibilitó a otros teóricos como Foucault y otros que tuvimos ya después de los 60, y es decir, en una cultura científica casi universal en donde distintos autores y teorías fueron interactuando para posibilitar conocimientos cada vez más integrados. Así que las teorías neoanalíticas de la personalidad. Muchas gracias.